Tú me avisas cuando empieza la transmisión. Aguántame un chiquitito. Dale. Vamos a esperar un minuto a Ingrid. Gabriela Mistral 28. Estamos... Nicole, Dime. ¿está transmitiendo o todavía no? Aún no agarra la transmisión, pero está grabando. Ah, ok. Pero sí estamos esperando, no entiendo. ¿Estamos esperando a que salga o...? Sí, estamos esperando que salga, pero no Ah, aparece en Facebook aún. ok, vale. Es lo que esperamos a Ingrid entonces. O sea, para que tú me digas, porfa, para... Ujú. A ver, era en el Facebook de Opsal. Sí, A ver, voy a ver yo. puedes ver Pero si yo que voy viendo, está. no te preocupes. Ah, ya, súper, gracias, Javi. Sí, voy a ver mi teléfono. No me aparece en el teléfono. O sea, en el Opsal. Videos. Sí, bueno, en todo caso estamos esperando. Ahí está Ingrid. ¿Podemos Ya, partir gracias. entonces? Gracias. Sí, está bien, Ingrid. ¿Podemos partir? Sí. Vale, súper. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Soy Ramón Balcázar Morales. Por ahí algunas de las personas que están acá ya nos conocemos. Soy director de Fundación Tantí y también soy miembro de OPSAL. En este momento, de hecho, habemos 3 miembros de esta colectividad que muchos conocerán. Somos una red transfronteriza y plurinacional precisamente, que trabajamos hace ya un buen tiempo por la valorización y defensa de los salares y los humedales andinos, que entre muchas amenazas están amenazados, por supuesto, hoy día por la minería del litio ya existente en salares como Salar de Atacama y la expansión extractivista del litio, ¿no? Especialmente en Maricunga y en muchos otros salares, especialmente hoy día a la luz de la publicación de la Estrategia Nacional del Litio. Es por eso también que desde OPSAL impulsamos un proceso participativo de donde escribimos una declaración que también es una especie, yo diría, más bien de análisis desde los territorios, desde la ciudadanía, también desde la ciencia, desde una ciencia independiente de intereses privados y comprometida con la protección de la vida. Y a partir de esas declaraciones que también decidimos crear este espacio, un espacio que es más bien de análisis, de hecho, eh, y que busca de alguna manera dar a conocer estas posiciones que no son necesariamente tomadas en cuenta ni por las empresas, por supuesto, pero en este caso ni siquiera por el gobierno. Un gobierno que se planteó como un gobierno ecologista y que por lo mismo muchos y muchas decidimos de cierta manera eh, respaldar en relación a otras candidaturas en el momento de las decisiones, ¿no? En ese sentido, también contar que
estamos participando como OPSAL y también precisamente desde Fundación Tantí, como parte del trabajo que estamos haciendo en nuestra, yo diría, agenda de transición socioecológica, que tiene que ver, por supuesto, con la minería, pero tiene que ver con otros aspectos también de este proceso, ¿no? De transformación, donde también hay procesos, digamos, una multiplicación de proyectos energéticos, también en distintos territorios que se sobreponen con los mineros. Hemos estado participando también y contribuyendo a la visita del Relator Especial de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, a David Boyd. De hecho, yo vengo saliendo de una reunión virtual donde presentamos algunos aspectos que están, de hecho, en la estrategia y donde precisamente en muy poco tiempo, por supuesto, y con muchas otras organizaciones ambientales y territoriales del país, lo que básicamente llevamos fue una preocupación por yo diría, la captura corporativa del proceso de elaboración de esta estrategia, donde se ve que el interés o el espacio, digamos, las voces que han sido escuchadas, han sido las voces de las empresas en desmedro de voces como las nuestras, por supuesto. Entonces, en cierta medida, y en relación a esta declaración que hemos publicado y que tiene más de, hoy día, casi 250 respaldos entre redes, comunidades directamente afectadas por la minería de litio, también por organizaciones ambientales de Chile y también de Latinoamérica y del resto del mundo, de hecho. Lo que le pedimos al relator fue precisamente, de alguna manera, interceder frente al gobierno de Gabriel Boric y a sus ministerios para que estas voces sean escuchadas y la participación que se promete, digamos, sea una participación efectiva y no solamente simbólica como suele ser la participación de pueblos y de organizaciones de sociedad civil en distintos procesos. En este espacio, que es el primero de tres, precisamente estamos tocando el tema de la participación, que de cierta manera yo lo estoy compartiendo ahora, especialmente en lo que tiene que ver con el derecho a la información que no tenemos y a la propia participación que está consagrada en el Acuerdo de Escazú, pero también la idea es que podamos conversar sobre qué pasa con la participación de los pueblos indígenas, especialmente la que está consagrada en el Convenio 169, y por eso estamos acá con Rudecindo Espíndola, un compañero de OPSAL. Le daremos también el espacio para que se presente directamente. Y por otra parte, otra de las preocupaciones que manifestamos en esta declaración es la creación de un instituto público de investigación de litio y salares. Entonces, hay algunos antecedentes ya. Está el Instituto de las Energías Limpias, y que ha sido un proceso bastante complejo. Y también está entonces esta nueva propuesta, pero nos preguntamos también qué va a pasar con eso, cuáles van a ser los reales alcances, en qué momento va a crearse este instituto. Y bueno, para eso también estamos con Ingrid Garcés, quien es una voz más que autorizada para también entregarnos un análisis también desde la academia y con una experiencia tremenda y conocimiento que nosotros además siempre agradecemos de Ingrid, y sobre todo su generosidad y humildad, ¿cierto? Para compartir todo lo que ella sabe y lo que conoce respecto de esto, y que sentimos también que son voces, son conocimientos que también han ido quedando de cierta manera marginados de este proceso. Entonces, acá se puede decir somos voces que hablamos desde el margen, pero con mucho conocimiento, con mucha experiencia, y estamos también nosotros diciendo y reclamando nuestro derecho a participar, pero también ofreciendo, digamos, la posibilidad también, no solamente al gobierno, sino que a toda la comunidad, de hablar de estos temas, porque son de interés no solamente de quienes están directamente en los territorios, sino que de todo el país, tanto para quienes están preocupados por la propiedad o por la renta de la extracción de litio, que es una preocupación válida, pero también desde el punto de vista de los derechos humanos, de la protección de la naturaleza, que son preocupaciones de todos y todas, teniendo también los humedales andinos
y la protección de estos ecosistemas no es solamente responsabilidad de quienes viven en ellos, sino que de todo el país y yo diría de toda la humanidad. Estamos en una crisis también de pérdida de biodiversidad y los humedales son armas vivas contra el cambio climático, son reguladores vivos del clima, son fuentes de sustento comunitario, por supuesto, pero también son el hogar de una biodiversidad que también está desapareciendo rápidamente y eso es algo que no nos podemos permitir hoy día. Entonces, para no alargarme, quiero dar paso a la intervención de Rudecindo. Si les parece, después podemos pasar directamente a la intervención de Ingrid, si lo podemos dejar entre unos 10-15 minutos, para que podamos también, y la idea es tener interacción con quienes están asistiendo. Sabemos que hay gente de organizaciones, estamos viendo gente que también defiende salares en Atacama, por ejemplo, de organizaciones amigas también con las que estamos trabajando precisamente en una agenda de protección de humedales y así. Entonces, la idea también es generar este espacio, que esto sea un foro y en todo caso la invitación siempre queda abierta a seguir dialogando. Las redes están y los canales de comunicación siempre están abiertos. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y adelante Rudecindo, ¿qué nos puedes comentar o cuáles son tus impresiones y tu análisis respecto a la participación y especialmente desde tu realidad y tu territorio? Adelante. Sensak, Kayajía Tultur, Michaucota, Licaucota. Buenas tardes, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Rudecindo Espíndola Araya, vivo en el pueblo de Toconao, soy agricultor y soy miembro también del OPSAL, del observatorio. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todas también, a todos, Ramón y a Ingrid, un gusto nuevamente estar con ustedes y a todos los que están presentes. Bueno, en realidad estamos afrontando un tema que es muy potente, ¿no es cierto? Y a la vez muy complejo nosotros acá en Atacama como comunidades originarias, como pueblo originario, debido a que se venía hablando hace bastante tiempo de esta posibilidad de una estrategia del lirio en Chile, en Atacama, y se hizo carne una vez que el presidente Boris lo menciona, lo presenta. Y se nos presenta también más un problema que una solución con respecto a esta estrategia, porque estamos viendo que la estrategia en parte es exigua, no tiene mucho, y a la vez también confunde a la gente, sobre todo a nosotros. Pero más que nada, más que eso, esta estrategia del litio, primero que nada, se hace sin la consulta de nosotros como pueblo originario, como personas que vivimos acá en el Salar de Atacama. O sea, el Estado chileno mantiene esa tónica, ¿no es cierto?, de no considerar a los pueblos originarios, y sobre todo al pueblo licarantay, y mantiene esa tónica de invisibilización y a la vez también de pisoteo, que es como común en el Estado chileno, independiente de todos los que han estado, sea derecha o izquierda, después de la dictadura, ¿para qué decir la dictadura? Se genera nuevamente un tema no, primero no existe una consulta a las comunidades, ¿no es cierto?, que habitamos el salar de Atacama y los otros sectores como los salarios altoandinos. O sea, se olvida el Estado que nosotros somos pueblos preexistentes y que tenemos ocupaciones milenarias, a diferencia del Estado chileno que está hace 200 años por acá. Entonces creo que igual una vez más el Estado chileno está confundido con respecto a esta estrategia del litio, la política del litio, porque como los menciono ya de primero entran sin consultarlo a nosotros como dueños de casa en realidad. Y no se ve un diálogo, porque obviamente para presentar este tipo de estrategias, me imagino yo, de la envergadura que ellos manifiestan, obviamente se tienen que sentar a la mesa, primero que nada, a entrar a la casa de las personas que somos los dueños, para ver qué es lo que traen en realidad, porque esta estrategia del litio, como le decía, no se entiende en realidad qué es lo que se quiere. Lo que sí se entiende, y lo dice claramente el presidente, que es destruir los salares. Y eso es preocupante, eso es preocupante, porque manifiesta él que se tiene que, prácticamente no lo menciona, pero lo dice de alguna forma, que se tienen que hacer carne el extractivismo en los salares,
menciona también que en algún momento y atrasado que va a ser un relacionamiento con las comunidades, cosa que tendría que haber hecho al principio, y no lo ha hecho. Entonces, estamos hablando de una estrategia del litio que no convence a nadie, en realidad, y por lo que se ve ya está trayendo problemas, no está trayendo ningún tipo de solución. Entonces creo que el gobierno de Gabriel Boric, que era un gobierno que al principio, ¿no es cierto?, de esta campaña se hablaba que era un gobierno ecologista. Eso es mentira, o sea, eso no existe. Lo vemos que lo que pasó en los bronces, ahora estamos pasando con la estrategia del litio, y donde viene a ofrecer con esta estrategia ayudas, por decirlo así, de algún modo, en el tema de la innovación, en el tema de desarrollo, de ciencia y todo eso. Entonces, la postura es clara por parte del pueblo ligarantay, en su parte, es oponerse a este tipo de estrategia, que no, ya tenemos suficiente con la destrucción del salar. Está pasando que el extractivismo que está pasando en el Salar de Atacama no solo solo medioambiental, sino que tenemos un extractivismo, ¿no es cierto?, social muy fuerte, muy fuerte. Entonces creo que ya con SQM y Albemarle ya tenemos suficiente, no queremos más instalaciones de salares. Yo, en lo personal, subo todas las semanas a la cordillera y voy todas las semanas a Salar de Tara. Y yo lo puedo decir con propiedad que es un salar que no puede ser destruido. O sea, por ninguna parte puede existir esa destrucción de un ecosistema de esa envergadura. No existe. Entonces, una vez más se visualiza el desconocimiento que existe por parte del Estado, y lo que es más preocupante de un Ministerio de Medio Ambiente que se supone que tiene que entender y sabe de lo que está hablando. Estamos hablando derechamente de que no solamente los salares son sectores donde se puede explotar litio, sino que estamos hablando de salares donde ha existido y existe movimiento de personas, pastores, y aparte de eso que tiene se manifiesta una vida de hace 13.000 años, particularmente estoy hablando del Salar de Tara también, que es similar al de Atacama, y hay sectores, lugares donde ya primero pasaron las primeras ocupaciones humanas, hay una historia de arrieraje, hay una historia de caravaneo, de intercambio con Argentina y Bolivia. O sea, se conjuga un montón de temas, ¿no es cierto?, dentro del salar, ¿no? El salar es eso en realidad. Viéndolo nosotros como licanantay, como originario, como quieran llamar ustedes. Entonces creo que esta situación es preocupante, lo que está manifestando el Estado chileno, y para qué decirlo, la alegría que le está produciendo, ¿no es cierto?, a mucha gente en Europa, en otros lados, porque quieren solamente la salmuera, el litio, para empezar a desarrollar esta vida de tecnología, porque acá el Estado chileno vende el litio como es el futuro, ¿no es cierto?, el desarrollo del país, qué sé yo, pero eso va a tener sus consecuencias, puede tener sus consecuencias, y que son consecuencias irreversibles, daño irreversible a los salarios. Nosotros en este momento no sabemos el estado de salud del Salar de Atacama. Entonces, y además que esta estrategia del litio viola derechamente los derechos fundamentales humanos indígenas de nosotros como pueblo originario. O sea, la OIT 169 es clara. La ley indígena, que en cierto modo nosotros nos apoya, que está acá en Chile por algo, que también es clara. Los pactos internacionales son claros. Entonces, todo esto que Chile tiene que respetar, no lo hace. Entonces, es preocupante también ese nivel de desconocimiento que existe en el gobierno, por parte del gobierno, y que lo aplica sin ningún temor. Entonces, hay que pensar también que los salarios para nosotros como pueblo originario tienen una relación muy profunda. El salar para nosotros no es un lugar donde solamente corre agua, es un lugar importante. O sea, y esa mirada el Estado no la tiene, porque quiere instalar, hablan de una política, ¿no es cierto?, de medio ambiente, y hablan de una política del litio, pero yo les pregunto, ¿qué es la política del litio? O sea, yo no entiendo qué es la política del litio. Y tienen que, obviamente, porque no la han hecho, y tienen que venir a nuestro territorio, enfrentar esa política que presentan con la política indígena de nosotros. O sea, acá va a haber un choque muy, muy potente, porque obviamente la política del Estado chileno, que es un Estado avasallador, ¿no es cierto?, extractivista, tiene que, si quiere conversar de esto, primero que nada, no estoy hablando de conversar para destruir, estoy hablando de conversar qué es lo que realmente qué es lo que quiere esta política del litio. No se entiende. Entonces, yo por lo menos he analizado los documentos que presenta Gabriel Boric en un momento, que son 4 hojas en realidad, y eso para mí no es una política o una estrategia del litio. Eso me parece súper
irresponsable lo que hace el Estado chileno con nosotros. Y bueno, y obviamente, como mencionaba también, no existe una consulta indígena que viene siempre diseñada de Santiago, de por allá. Eh, Creo que eso también es preocupante, la falta de respeto que hace el Estado chileno con los pueblos originarios, no solamente con el pueblo de Licarantay, sino que estamos hablando con los hermanos Coyas, también más Salar de Maricunga, Marcia al Norte. Entonces, y esta misma temática se está repitiendo no solamente en Chile, sino que se está repitiendo en Argentina, se está repitiendo en Bolivia. Entonces, acá entran protagonistas, ¿no es cierto?, desconocidos, que obviamente lo que quieren es como, derechamente como lo dice Boris, o sea, reventar los salarios, o sea, se los tiran. Y eso no puede suceder, o sea, como les digo, es responsable. Entonces creo que es importante, ¿no es cierto?, también para hacer estas defensas territoriales, hídricas y culturales con respecto a nuestro territorio, obviamente la unión del pueblo de Licarantay, y eso tiene que suceder de todas maneras. Y eso se junta también al tipo de trabajo que estamos haciendo nosotros como miembros del OPSAL en diferentes partes del territorio. O sea, yo estoy acá y vivo diariamente lo que está pasando en el Salar de Atacama y lo que se quiere pasar particularmente en Tara. Y estoy hablando ahora como parte del trabajo que hago con la comunidad también de Toconao, la comunidad indígena, donde nosotros todos los días tenemos que enfrentarnos a Sorcia, a Millennium Lithium, a Wall Mineral, todas estas mineras que se quieren instalar en nuestro territorio, o sea, y es todos los días, y todos los días tenemos que estar ahí pendientes para que no ocurran este tipo de estrategias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la política del litio o la estrategia del litio es muy ambigua, exigua, como lo dije, y es preocupante también, porque no se ve y no se respeta derechamente a los pueblos originarios. No existe eso, ese respeto no existe. Y creo que es importante que el Estado chileno entienda ahora, y si no lo hace ahora, quizás, ojalá lo puedan ver más adelante, que acá existe un modo de vida distinto. Y ese modo distinto de vida, nosotros lo desarrollamos en torno a los salarios. Nuestros abuelos desarrollaron, y hasta el pueblo de Cantay hasta el día de hoy, desarrolla la vida en los salarios. No hay otra manera. Nosotros hemos vivido por miles de años en torno al agua. Entonces ustedes se podrán imaginar que si vienen a hacer destrucciones de los salares y de esa envergadura, obviamente nos pueden extinguir, y cosa que es peligroso. Entonces yo creo que el Estado chileno tiene que ponerse serio en estos aspectos. Que es serio, me refiero a hacer un trabajo en conjunto con las comunidades, y eso no lo hace el Estado chileno. Tiene esa deficiencia el Estado chileno, son muy profundas, no se entiende. Y obviamente hay que esperar lo que se venga ahora también con relación del litio, no solamente la estrategia que se presenta, que como lo dije anteriormente es muy exigua, sino en esta nueva, entre comillas, constitución, qué es lo que se prepara o qué va a pasar con los salarios. ¿Cuál es la mirada que va a tener el Estado chileno en esta constitución con los salarios? Y ahí el Estado chileno tiene que entenderse que quiere darnos el espacio a nosotros como pueblo originario, como Licarantaya, sentarnos a la mesa, no a llenar un papel, ¿no es cierto?, y un correo que se hable y si pone esta información, no. Nosotros somos los dueños de casa, por lo tanto los actores principales también, si se llega a generar este tipo de conversaciones, primero que nada, no estoy hablando para dar la pasada, para reventar los salarios, para que se eduque el Estado chileno. El Estado chileno no tiene esa educación con los pueblos originarios, no lo tiene. Entonces, acá no existe un reconocimiento. Y la pregunta es, ¿quién tiene que reconocer nosotros, el Estado chileno, o el Estado chileno nos tiene que reconocer a nosotros? Entonces, esas son preguntas que son primordiales, importantes para primero, un buen entendimiento, pero no para que se genere la destrucción de los salarios, porque acá yo lo quiero dejar bien claro y manifiesto, que acá en el pueblo de Ligrantay, por lo menos, o la comunidad de Toconao, nosotros no queremos que se destruyan los salarios, derechamente, porque va a ser una destrucción irreversible. Tenemos el ejemplo del Salar de Puntas Negras, que se destruyó, se secó, y el Estado chileno no hace nada, absolutamente nada. Ahora se piensa también en poder reinyectar agua a los salares. Esa cuestión es algo absurdo. No cabe en la cabeza cómo la gente o los científicos
que están por el lado, ¿no es cierto?, extractivistas, piensan que sacando la salmuera de litio, o sacando el litio que ocupa millones y millones y millones de litros de agua que salen de acá, de territorio indígena, de las quebradas, de las asociaciones, quieran inyectar agua. Entonces yo creo que, en síntesis, creo que eso es preocupante también, la falta de conocimiento que existe de muchas personas que quieren destruir derechamente los salarios. Así que mi punto de vista es ese, y como miembro y como Licalantay también es así. O sea, yo por lo menos no estoy de acuerdo con la destrucción de los salarios. Gracias, Aaron. Ahora sí. Vale, Rudecindo, muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, siempre el tiempo se hace poco, ¿no? Pero en el fondo, un poco lo que comentas da cuenta también de la complejidad que implica hablar de salarios, ¿no? ¿Qué se quiere decir realmente? Es mucho más que salario, lo hemos dicho, una de las consignas que están en la declaración, precisamente de salarios, son humedales, y son sistemas que están interconectados y que representan muchas cosas. También están las experiencias. Yo ahí quizás complementaría, si me permite, cuando hablamos de salar de Punta Negra, es un salar que fue secado por Minera Escondida y que es muy cercano al salar Atacama, digamos, está entre salar Atacama y Antofagasta. Ahora, en ese caso, sí, el Consejo de Defensa del Estado sí se creyó, digamos. Entonces, quizá sería para otra conversación ver cómo las empresas finalmente están logrando también operar y continuar operando a pesar del daño ambiental, y cuál es la posición del Estado, también de algunas ONGs que intervienen como facilitadoras del entendimiento, digamos, entre empresas y comunidades, y por eso las empresas finalmente persisten, digamos, y se mantienen en sus operaciones con méritos suficientes para que se les caduquen las resoluciones de calificación ambiental, por ejemplo. Eso no sucede. Pero bueno, yo creo que ahí tendríamos casi otro tema. Ahora sí, solamente quería eso, comentar que el Consejo de Defensa del Estado sí se creyó contra Minera Escondida en ese caso. Ingrid, porfa, adelante, y después podemos pasar, si les parece, a preguntas que probablemente tengan y comentarios para Rudecindo, para mí incluso, o para Ingrid ya. Pásale nomás. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecerle a LOPSAL la oportunidad que nos está dando para hacer un puente de unión entre los saberes. Hay distintos saberes y ustedes a mí me enseñan cada vez que nos reunimos con esa mirada de los pueblos, y yo trato a la vez de enseñarles un poco del conocimiento mío. En este contexto, yo quiero hablándole que los ecosistemas salinos llamados salares son ecosistemas vivos, y de ahí nace, de alguna manera, la idea de la defensa por la vida, porque estos ecosistemas, como son ecosistemas vivos, tienen una base y un sustento, y esa base y ese sustento es, por un lado, la flora, por otro lado, la fauna. Son las comunidades microbianas que están olvidadas porque a simple vista del ojo humano no es posible percibirlas, pero sí existen, ¿no es cierto?, estos microorganismos. Y dentro de este eje central que tenemos, hay una columna vertebral que es el agua. Y gracias a esta agua, nosotros tenemos entonces vida de muchas formas. Y por eso, cuando se habla, por ejemplo, de los sedimentos que hay en el salar, o se habla de rocas que hay en el salar, son rocas vivas. No son rocas inorgánicas, son rocas vivas. Son rocas que están colonizadas por los microorganismos que habitan en él. Y eso significa entonces que tenemos que mirar de alguna manera al salar de una manera totalmente distinta.
el Estado de Chile tiene puesto desde el punto de vista minero, ¿no es cierto?, que los toma como acciones que no son nada más que para explorarlo, propiedades mineras. Y es así como lo toma el Estado. Son reconocidos constitucionalmente como propiedades mineras. Lo que yo quiero dejarles a todos presentes acá, que no, si bien es cierto, desde el punto de vista legal, podría decirse propiedades mineras, pero no son de mineras tradicionales, sino que son una propiedad de un ecosistema vivo. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, como son salares, ecosistemas vivos, no son todos iguales. Todos los salares son distintos. Cada uno es un mundo distinto. Entonces, nosotros nos enfrentamos a sistemas evaporativos por la industria del litio, ¿no es cierto?, donde se pierden grandes volúmenes de agua, más del 90%, como también se pierden los desechos. Los desechos de sales son más del 90% de toda la cantidad que de alguna manera se extrae de los salares. Es decir, es imposible hablar de sustentabilidad. No es posible. Y de ahí parte lo erróneo. Entonces, como son todos los salares sistemas diferentes, no se puede modelar uno y en base a ese hacer una especie de réplica en los demás. Entonces, aquí lo más fundamental son los estudios hidrogeológicos para cada uno de los salares. ¿Y por qué me quiero detener aquí? Porque de alguna manera en la estrategia del litio se habla de el 30% de salares que a lo mejor se van a poder resguardar. ¿Pero en base a qué? ¿Dónde está el dato que especifica este sí y este no? No existe, porque no se han estudiado desde el punto de vista hidrogeológico. Después se habla de que a lo mejor es bueno hacer alianzas estratégicas y podemos tener, ¿no es cierto?, a lo mejor un sinnúmero de empresas. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Y lo más importante de todo, se habla de la exploración, para que el Estado reconozca y tenga claro cuáles son los salares, qué tienen los salares, van a ser exploraciones. Pero esas exploraciones, ¿en base a qué se va a hacer? Entonces, las preguntas son muchísimas. Yo no me quedó lo suficientemente claro para responder estas preguntas, pero sí tengo claro un poco el discurso, el último discurso que de alguna manera, tanto desde la academia, se da, desde la empresa se da, que ya, claro, este sistema de extracción por evaporación es muy viejo, es el primero que hubo, y ya está más que archicomprobado del gran impacto que ocasionó en los salares que tienen este proceso. Y entonces ahora empezamos a hablar de los métodos de extracción directa, es decir, la panacea llegó con los métodos de extracción directa. Y resulta de que los métodos de extracción directa no están todos comprobados, más o menos hay un 30% desde el punto de vista experimental hayan trabajado con salmueras reales. ¿Por qué? Porque ellos consumen una cantidad de agua dulce. Entonces, a lo mejor vamos a extraer menos salmuera y vamos a consumir más agua dulce. ¿Se imaginan? O sea, estamos cambiando una cosa por otra. Es de lo más absurdo. Después, estos métodos trabajan con productos químicos, consumen energía y generan también una cierta cantidad de desechos. En el último año, en el año 2022, más o menos había solamente un 30% de todos estos métodos que han salido en el último tiempo, probados con salmueras reales. Entonces, aquí tenemos que saber qué fase, cómo es el pH,
qué contaminantes se van a tener. Algunos métodos de extracción directa requieren temperatura, hay que calentar para tener mayor recuperación de litio. Con eso hay un mayor consumo de energía. Algunos van a producir ciertos químicos, por lo tanto van a generar un gran impacto ambiental. Ingrid, Entonces, ¿sí? Ingrid, sí, una consulta, perdona la interrupción. Si puedes comentarnos, o sea, en relación a todo esto, ¿cuál es el rol o que debiese tener entonces el instituto que plantea la política y cómo ves tú Sí, los sí, alcances, digamos? sí, para allá voy. Ujú, Es que quiero poner las bases, ¿por qué ujú, es tan necesario el instituto? ujú, Entonces, desde esa perspectiva, cuando se habla de la cadena de valor de las baterías, por ejemplo, y se habla de que se va a castigar si el litio, porque ahora estamos todos con verde, litio verde, cobre verde, todo verde, se saca la cadena de valor. Pero en la cadena de valor, lo que no se hace es efectivamente evaluar aguas arriba. Es decir, el centro del motor, que es la generación de la materia prima, es el salar. Y eso es lo que no se evalúa. Y no se evalúa por una falta de desconocimiento. Falta conocimiento. Lamentablemente, todas estas operaciones están en zonas rurales, ¿no es cierto? Y las condiciones ambientales no han sido todas, no está documentada. Es muy poco la documentación en relación a las condiciones ambientales. Entonces, cuando necesitamos evaluar el análisis de ciclo de vida ambiental de la extracción de las salmueras de litio, no tenemos conocimiento porque no hay cuenta de los impactos del ciclo del agua y cuáles son los usos específicos de la tierra. Entonces, claro, sacamos cuentas alegres, pero hay un tramo que es el tramo más importante, que es este ecosistema, que es muy distinto al resto cuando evaluamos una minería tradicional para evaluar un producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es generar ciencia, generar conocimiento. Y ese conocimiento se va a dar cuando el Estado sea capaz, ¿no es cierto?, de alguna manera, de tener una especie, primero saber que tenemos que tener una gobernanza de los salares y una nueva institucionalidad. Y de ahí, recién el Estado poder, yo pienso, generar una estrategia, pero con conocimiento. Es decir, si yo voy a conservar ese 30% de salares, lo tengo que decir en base a ciertos estándares de conocimiento que me hayan dado. Ahora, tampoco está claro en la estrategia si ese 30% es de todos los salarios, es 30% regional o el 30% de cada salar. No está claro. Y eso amerita estudios. En las exploraciones también se ameritan estudios, porque en las exploraciones estos sistemas quedan muy destruidos, quedan totalmente destruidos. Y ahí lo que se destruye son fuentes hídricas por efecto de las exploraciones. Entonces, yo pienso de alguna manera que lo que necesitamos es tener un instituto que sea del Estado, independiente de todos, independiente del resto, que pueda conversar con los distintos centros que hay a lo largo de todas las universidades, centros de conocimiento, y que a la vez esté en red y con especialistas internacionales, cosa que este centro, de alguna manera, genere un conocimiento mucho más rápido y que sea de última generación. Pero tiene que el Estado satisfacer sus necesidades, y yo parto por ahí, que ese instituto tiene que ser donde se conjuguen todos los saberes, porque el eje central acá es la salmuera, es decir, tiene que haber interacciones geohidrológicas, biodiversidad, microorganismos,
toda la parte ecológica. No solo miremos la tecnología, sino que tenemos que mirar la cuenca, que es lo más importante. Y yo quería, ¿por qué me extendí primero en hablarle de los problemas de la cuenca? Porque eso es lo que necesitamos urgentemente tener, esos datos, y no están esos datos. Ahora, existen datos desde el punto de vista geológico, hidrogeológico, pero son muy poquitos, es decir, existen cuencas, algunas que por debajo están interconectadas, pero ¿cómo están afectándose unas con otras? No hay datos como para poder decir. Tenemos datos nosotros de los impactos ambientales, pero ¿son lo suficiente? No. Hemos visualizado datos de impacto a través de imágenes satelitales. Hay estudios, ¿no es cierto? Liu y los otros investigadores, Agutinata, del 2019, que fue el primer paper que sale. Ahí se ve, ¿no es cierto?, el aumento de la temperatura en la superficie, la reducción del índice de vegetación, cómo incide en los periodos, y eso también lo hemos observado sin necesidad de datos. Los que están en terreno lo han visualizado a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando se murieron un tercio de esos algarrobos, en 4 años se murió un tercio de los algarrobos. ¿Y eso a qué se debe? A la escasez de agua, y el algarrobo es tolerante a la sequía. Después han aumentado, hay abundancia de artemias, que también es un buen indicador. Tenemos una reducción de la población de flamenco, están reportados la reducción de flamenco. Por lo tanto, esos son indicadores de reducciones de agua por métodos que no son los tradicionales, que es por efecto de cambio de flora y fauna, y además también de las imágenes satelitales. Las empresas tienen datos de hidrología, pero yo no sé si tienen suficientes datos como para llegar a un análisis de ciclo de vida ambiental por efecto de la extracción, que es lo que nos falta. Y por eso la industria del litio generalmente dice, bueno, carbono cero, ¿no es cierto? Y hablamos de la sustentabilidad, cosa que nos están engañando, porque lo que no se habla es de la gran pérdida de agua, de los impactos ambientales, y además de eso, de las pérdidas, probablemente de pérdidas de microorganismos dentro de la cadena trófica que existe. Ingrid, ahí claro, o sea, se desprende un poco de lo que dice, que hay un problema de falta de conocimiento, pero también de la propiedad del conocimiento, porque de cierta forma mucha de la información que existe también pertenece a las empresas, y quizá hay también importante como comentar, ¿no?, que muchas de las decisiones que toman los organismos del Estado están basados en la información que entregan las propias empresas. Entonces, por otra parte, algo que me parece que es muy relevante de todo esto es lo que tú señalas respecto a la prioridad, ¿no?, de este instituto. O sea, el instituto se va a dedicar a desarrollar procesos tecnológicos, valor agregado, o ¿no?, a entender la complejidad de las cuencas, o qué prioridad se le va a dar a cuál. Hay algo también que señalamos respecto de eso en la declaración, que me parece interesante, que es cuando de alguna manera enfatizamos en la necesidad del conocimiento antes de que se tomen las decisiones. Y eso también es parte del informe que publicamos junto con James Blair, Javier Abarandarian y Amanda Maxwell, el informe Agotados, ¿no?, Exhausted en la versión en inglés, donde también dentro de las recomendaciones que entregamos precisamente que se respete el principio de precaución. No podemos estar autorizando proyectos, avanzando con las exploraciones también que señala Rudecindo, sin tener conocimiento. Exploraciones además que ya tienen sus propios impactos. Esto es algo también que sugerimos en el informe sobre inversiones canadienses de litio en Chile, ¿no? Especialmente en relación al caso que señala Wealth Minerals, que señaló Rudecindo. Está el caso, está el testimonio de él en ese informe, pero también el caso de María Gómez y el salar de Coipasa, donde está esta empresa canadiense,
y la sola exploración ya genera un montón de impactos, especialmente sociales, fracturas, digamos, dentro del propio territorio, y luego también de alguna manera la persecución por la vía judicial contra las comunidades que no permiten, por ejemplo, trabajos en los humedales. Mira, me parece que en realidad, insisto, como siempre nos va a faltar tiempo, así que yo te agradezco un montón, Ingrid, por tratar de darnos este contexto, porque efectivamente no se puede pensar, como tú dices, el instituto sin todo lo demás. Creo que acá es parte del problema, ¿no? Que está todo fragmentado y siempre se nos trata de presentar la realidad de a pedacitos, incluso la de los salares, ¿no? Sí, Entonces lo que tú hablas es exactamente claro, eso, o sea, lo que pasa de que bien lo dijo Cristian, ¿no es cierto? De que a nosotros se nos presentó un programa ecológico. Muchos luchamos, ¿no es cierto?, dentro de este aboraje que hubo político. ¿Por qué luchamos por ello? Porque yo por lo menos desde la ciencia de la investigación, para mí los salares tienen que sustentarse en equilibrios ecológicos. No tienen otra mirada, no se pueden mirar de otra manera. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestro paradigma. La gobernanza de los recursos naturales debe ser hecha poniéndose énfasis en el desarrollo sostenible. Y no hay otra forma de verlo. Por lo tanto, creo que es vital impulsar. Lo primero para mí de todo esto es impulsar el desarrollo del conocimiento, pero el conocimiento primero en salares, porque si no yo no puedo tomar decisiones, buenas decisiones. ¿Cómo voy a explorar? ¿Cómo voy a proteger? ¿Cómo voy a crear una industria si no tengo la base de sustento creada desde el punto de vista del Estado, para que el Estado sea el que haga buenas políticas públicas? No desde el punto de vista de un particular, de una universidad X o de un organismo tanto. Tiene que ser el Estado. El Estado tiene que hacerlo. Exacto. Sí, y de hecho, el rol del Estado creo que también es como la constante, ¿no? Como preguntarse, por una parte, un Estado ausente también, yo siempre digo como a veces, porque cuando se trata de propiciar la extracción, ahí está presente. O cuando hubo durante el estallido social o en otros momentos, en los que también participé yo de algunas movilizaciones, por ejemplo, cuando se firmó el convenio Corfo-SQM, el Estado está, digamos, con la fuerza policial. Entonces, a veces el Estado está para algunas cosas, para otras no. Entonces, creo que de repente, si les parece, podemos ir pasando las preguntas que de hecho están muy relacionadas con esto. Y yo siento que está el tema del conocimiento y también de la participación en una pregunta que están haciendo acá, a raíz de Fairphone. Pero, no sé, parece que Rudecindo había levantado su mano, entonces no sé si quieras comentar algo antes, compa, antes de que pasemos a las preguntas. Sí, es así, dale. Estás muteado. Sí, Nicole, por favor, no pueden no mutear los micrófonos, porfa. Gracias. ¿Se puede? Sí. No, yo solamente quería complementar lo último que dice Ingrid, que obviamente es la instalación de la política. Por eso nosotros igual, digo nosotros como pueblo Oricalantay y particularmente yo, tenemos esa duda de cuál sería la política. Y me imagino que tendría que ser una política de obviamente quienes lleguen primero que nada a conversar y mostrar esta política. Tienen que tener claro que, como les decía anteriormente, va a haber un choque de políticas, porque acá nosotros tenemos de alguna forma una política indígena, y eso quiero recalcarlo bien, porque pasa que acá llega gente, mucha gente, a trabajar a los salares o habla con propiedad de los salares sin conocerlo, y en eso estoy súper de acuerdo con Ingrid, porque obviamente eso implica que tiene que haber un tema de información y educación muy potente. O sea, estamos hablando de eso. Por eso le decía yo al principio que es preocupante qué es lo que presenta el Estado. O sea, no es una cosa así como muy concreta y seria.
Entonces creo que también, esa política y esa educación es sin duda se tiene que hacer con los pueblos originarios, con el pueblo Licarantay. Eso tiene que ser primordial para tener un entendimiento. Y no solamente con el pueblo Licarantay, me refiero a que también todos los pueblos originarios tienen que ser escuchados de algún modo y tienen que entender que nosotros tenemos una educación, una forma distinta de ver las cosas. Entonces, ese choque se va a producir, se produce y se va a producir en algún momento. Solamente quería potenciar lo que dice en algún momento Adri, pero sí es importante implementar el tema de la educación que sea una educación científico ancestral para llegar a un entendimiento. Solamente eso. Buenísimo. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que planteamos siempre es el diálogo, la ecología de saberes, ¿no? Bueno, es un marco propuesto por un académico que está muy cuestionado hoy día, y con razón, pero no es exclusivo, digamos, de Boaventura Sousa Santos, pero cuando se habla digamos, del diálogo de saberes, de esta también horizontalidad de los conocimientos, que en realidad de romántico no tiene nada, es muy pragmático, muy materialista incluso, porque la ciencia tiene puntos ciegos, la ciencia académica tiene puntos ciegos necesariamente, no existe la universalidad del conocimiento, y eso es algo que hemos siempre manifestado desde OPSAL, y a mí me parece que seguimos en esa línea y la sostenemos y la mantenemos, y eso, digamos, de alguna manera, ¿cierto?, que tiene que verse como una contribución necesaria y urgente. O sea, incluso para el tema del cambio climático, antes que el cambio climático, antes que haya un paper o una investigación sobre cambio climático, que de hecho en San Pedro y en Antofagasta las políticas públicas en relación al cambio climático son totalmente insuficientes o casi inexistentes en realidad. El cambio climático ya se manifiesta. Lo mismo que hablaba Ingrid sobre la afectación en los salarios, o sea, es cosa de observar. Y muchas veces pareciera ser que necesitamos que haya un proceso de producción de conocimiento que es totalmente jerárquico y solamente si existe producción científica académica es cuando recién vamos a poder escuchar un argumento, y peor todavía, generalmente la información la producen consultoras que ni siquiera tienen rigor científico para producir conocimiento. Entonces ahí tenemos otra dimensión, digamos, que sería interesante explorar, pero nos vamos a tratar de mantener en los temas que queríamos hablar, porque vamos a tener más webinars para hablar de otros aspectos de la política o de la estrategia del litio. Pero hay una pregunta acá que me parece clave porque toca dos temas que tienen que ver con la participación y con el conocimiento. Yo no sé si la persona que lo hizo lo plantea desde ahí, o es una coincidencia, pero hablan de que empresas estarían generando procesos de participación para la certificación de minería responsable bajo el estándar que se llama IRMA. Para los que no conocen, es en inglés por Initiative for Responsible Mining Assurance, como iniciativa para el aseguramiento de la minería responsable. Acá hay muchos problemas con IRMA y con cualquier tipo de iniciativa que pretenda certificar minería, como se certifican las salmoneras, como se certifica la madera de las forestales que están destruyendo comunidades, territorios en Gualmapu, y las consecuencias las conocemos. Esas industrias nocivas precisamente se dedican a fabricar mecanismos de certificación de sustentabilidad, hoy día, como está de moda hablar de minería responsable. Ese punto lo tocamos, de hecho, en la declaración. Está mencionado explícitamente IRMA, porque los conocemos bien, porque SQM y Albemarle son parte de ese sistema, que es un sistema fraudulento. También porque el gobierno ha incorporado a través de todos estos términos, que son totalmente equívocos, donde nadie sabe qué significa realmente la minería responsable, sustentable o verde. Entonces aparecen empresas como BHP o como Codelco, precisamente, que están destruyendo absolutamente todo, incorporan algunas grúas en base con motores eléctricos, y ya es minería climáticamente inteligente, que es un concepto acuñado por el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces todo este tipo de cosas, estos eslogans, son muy engañosos, pero tienen consecuencias también bastante concretas. ¿Por qué?
porque todo esto viene acompañado también de las estrategias corporativas, de cooptación, digamos, corporativas, también de la industria de la electromovilidad. Entonces acá hay un lobby que parte desde las empresas de los autos eléctricos, a través de agencias alemanas como la GIZ, que entran al territorio, y no sé si habrá alguien de San Pedro Atacama acá en este momento, pero que crean lo que, por ejemplo, se llama hoy día Mesa Multiactor del Salar de Atacama. Entonces, la Mesa Multiactor del Salar de Atacama está financiada por la industria de la electromovilidad, donde contratan a una hidrogeóloga que trabajaba para ese QM, que se dedica después a trabajar para la industria de la electromovilidad en San Pedro de Atacama, y entonces hay un enjuague acá y un reciclaje de conocimiento privado, por supuesto, lo que estamos mencionando anteriormente, pero este conocimiento parece ser, digamos, participativo, democrático, pero ese proceso de participación también está privatizado. Entonces acá de lo que estamos hablando de una privatización del conocimiento y también de los procesos de participación, que, insisto, son fraudulentos. Entonces las empresas los usan especialmente afuera para decir, en el Salar de Atacama, la minería está en un proceso de auditoría bajo el estándar de IRMA, por ejemplo. Entonces también aparecen las empresas del automóvil eléctrico diciendo, en Atacama, en San Pedro de Atacama o en el Salar de Atacama, tenemos participación de actores sociales en esta mesa multiactor, que es una forma, digamos, de gobernanza paraestatal prácticamente, porque funciona en paralelo a la institucionalidad del Estado. Entonces estos mecanismos son, por una parte, de validación, de greenwashing o lavado verde, y por otra parte también son mecanismos que permiten a las empresas llegar a los mercados a pesar de las vulneraciones de derechos. Entonces, por eso lo publica acá la persona que lo publica. Gracias por el comentario, muy, muy útil, de hecho, para ejemplificar lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esa empresa Fairphone, por ejemplo, como lo hace también Volkswagen, Mercedes, etcétera, lo que hacen también para limpiar su imagen en los mercados de destino, es decir, que compran litio de empresas que están certificadas. Que además tampoco están así, porque estas certificaciones son tan, como digo, tan engañosas, que tienen distintos niveles de cumplimiento. Entonces las empresas, desde que entran al proceso de auditoría, ya lo utilizan como una herramienta, digamos, de marketing y para validación. De hecho, sin querer alargarme mucho con esa pregunta, en el Congreso, por ejemplo, Ingrid de la Universidad de Antofagasta, de los desafíos para la minería sustentable, por ejemplo, expusieron SQM y Albemarle, y mencionaron precisamente IRMA, que es lo que está mencionando acá una Sí, de los asistentes. bueno, eso era lo que yo le estaba recién diciendo, que en la cadena de valor de la batería, que justamente en lo que se basan estas empresas, ellos sacan todos los resultados basados en aguas abajo, obviamente, pero el problema que tienen es que aguas arriba, que es directamente en el salar, ellos no hacen ningún análisis de impacto del ciclo del agua. Y entonces cuando nosotros seamos capaces de tener esos impactos del ciclo del agua, se les va a tener que sumar. Y ahí no les va a salir las cuentas alegres que le están saliendo, porque no están considerando las grandes pérdidas de agua producto de la extracción, solo del proceso de extracción. Y eso tiene que ver con el análisis del ciclo de vida ambiental que intentaba explicarle, que por falta de conocimiento es muy fácil que nos engañen. Entonces hay una patita todavía que no la hemos podido solucionar porque no hay el conocimiento suficiente, no tenemos los suficientes datos. Entonces, podemos seguir trabajando con IRMA, pero si ellos de alguna manera incorporan todos esos datos al sistema. Sí, bueno, no lo van a hacer porque los estándares esos estándares ya están hechos de una manera en la que no pueden ser modificados. De hecho, ese es uno de los problemas también. De hecho, hay gente, expertos o gente que se siente experta, digamos, sobre estos temas, que ha planteado, por ejemplo, y lo plantean mucho, afuera y en Chile, por ejemplo, que gracias a estos estándares privados va a mejorar, por ejemplo, van a mejorar los niveles, digamos, de la legislación o el marco regulatorio local. Eso es totalmente
gratuito, digamos, porque no hay ninguna interacción. De hecho, insisto, estos procesos pasan en paralelo. De hecho, la mayor parte de la gente no tiene idea que esto está pasando, pero son proyectos que tienen una estrategia de comunicación, de hecho se ve mucho en redes sociales, pero que tampoco tienen ningún tipo de vinculatoriedad. Entonces, me parece que está bueno. Y acá, mira, de nuevo con la participación, hay unos comentarios también desde Atacama, desde la región de Atacama, ¿verdad? Donde se habla de la distorsión de la información, eh, cómo las empresas distorsionan, hablan de proyecto blanco, en Maricunga precisamente, y eso sucede. Bueno, también en Atacama, ¿cuánto tiempo se sostuvo, por ejemplo, que la cuña salina no interactuaba con el resto, por ejemplo, de las aguas de los humedales y del salar en general, ¿no? Entonces también las empresas van instalando sus propias verdades. O, sin ir más lejos, también cuánto tiempo las empresas instalaron la pregunta de si la salmuera era agua. Por mucho tiempo insistían en que no había agua, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Y eso también, de alguna manera, fue cambiando porque nosotros también nos mantuvimos firmes. No quisimos nunca, digamos, ceder y nunca entramos ni siquiera en esa discusión. Y también hablan de la consulta, y esto también me parece interesante, no sé si quiera comentar Rudecindo, pero efectivamente algo que sucede, y algo que yo comenté recién en la reunión con el relator de Naciones Unidas, es como también esta participación es selectiva en muchos sentidos para validarse, ¿no? Esta participación privatizada, totalmente, digamos, selectiva de los estándares es una cosa, pero muchas veces también, y eso ha pasado en el Salar de Atacama, con Albemarle, por ejemplo, las empresas, para evitar pasar por consulta indígena, inician procesos de diálogo directo con comunidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto también nos ha llegado desde Maricunga. Muchas veces las empresas también seleccionan con quién ir a dialogar. Entonces, a veces incluso para validarse, y eso está en, digamos, en los estudios de impacto ambiental, los procesos de diálogo muchas veces se dan con las empresas, perdón, con las comunidades que no son necesariamente las más afectadas. Entonces se ignora muchas veces, aparte de las comunidades, pero se presentan procesos exitosos de relacionamiento comunitario. Entonces yo creo que eso es lo que manifiesta Zulema Mancilla de Atacama también, ¿no? Y no sé si quiera comentar, Rudecindo, sobre ese problema que ha sido una constante también, una constatación dentro de OPSAL. Y también Leila Noriega desde Arica, la saludamos también y agradecemos que esté con nosotros. Bueno, sobre la pregunta del Consejo de Pueblo Atacameño, no está participando en este espacio actualmente nadie del Consejo, tengo entendido, como para preguntarle, pero ellos hicieron en redes sociales ayer comunicaciones que nosotros también compartimos, eh, y está por ahí digamos, ese planteamiento de la Asociación Consejo de Pueblos Atacameños. Y la pregunta Bueno, luego es, en realidad yo quería, sí, adelante, si me permite, Ramón, sí. bueno, sí, efectivamente, bueno, en realidad gracias a todos por las consultas en realidad que son importantes y de algún modo Manuel, perdón, Ramón la ha respondido, pero particularmente lo que y un saludo a Leila también, una hermana ahí que está ahí, hace una pregunta. Está silenciado. Bueno, ahí sí. Bueno, quería responder a Leila, la hermana, ahí un saludo y agradecer las preguntas también. Pero en realidad con lo que, primero yo, lo que se habla antes del tema de IRMA y todas estas cosas, obviamente, claro, son estratégicas que instalan las mineras en los pueblos, acá en el territorio, o sea, y en algún modo le da resultado y en otros no le da resultado. Y eso es también, se manifiesta en nuestro activismo fuerte, o sea, y eso pasa también porque obviamente, lamentablemente, algunas comunidades le han abierto las puertas a estas mineras y donde han entrado de una manera hasta el patio de la casa, literalmente. Se ha dado mucho eso, hablando de una temática que es preocupante porque obviamente se hace una limpia de imagen muy potente por parte de las mineras y de cada territorio. Eso es bien fuerte. Y bueno, y lo que pregunta Leila, ¿no es cierto? Bueno, yo ayer tuve la posibilidad no fui a la marcha, pero tuve la posibilidad de escuchar la declaración que hace el presidente del Consejo Pueblo,
que obviamente nombra cosas muy interesantes con respecto a que con la política del litio y es que se quiere instalar en nuestro territorio, pero creo que también no solamente el Estado chileno acá el problema, sí, y acá el problema dentro de nuestro territorio son las mineras, derechamente SQM y Arremal son un problema porque obviamente, como le decía, se genera todo un desconocimiento, se hace un trabajo, pero a la perfección por parte de la minera para, primero que nada, invisibilizar a las temáticas indígenas dentro de nuestro territorio y utilizando gente. Y otro problema también que muy potente también, que es que todo este conocimiento, entre comillas, que tienen y hacen las mineras no sirve mucho, porque no vamos a encontrar nunca una minera que hable del cuidado medioambiental, eso no existe, eso es mentira. Eso es una situación muy potente. Entonces creo que la política del litio, como lo dije yo al principio, no existe, eso no está, ni siquiera lo han trabajado, ni siquiera se ha diseñado a nivel de Estado, no se entiende. Entonces creo que particularmente yo creo que es importante que el Estado entienda, como lo dije yo, que hay personas que estamos muy atentas a lo que está pasando, pero también obviamente hay un problema mayor que quiero decir que nosotros también lo tenemos dentro de nuestro pueblo. Entonces yo creo que de algún modo tenemos que considerar que esta política derechamente viene a destruir, y no solamente a destruir el medio ambiente, me refiero, sino que el tejido social de los pueblos, particularmente acá. Entonces, y obviamente se presenta todo este relacionamiento de privado, de no privado, de Codelco, o sea, yo pregunto con qué cara va a venir Codelco a privatizar o a estarse cargo del salar si ya basta con lo que hizo en Calama, la contaminación, le quitó a las tierras a la gente, despojó a su gente de sus territorios, le quitó agua. Entonces, por eso que, insisto, o sea, el gobierno de Boric está sumamente perdido, porque ya nombrar a Codelco es un suicidio prácticamente para el gobierno ecologista, entre comillas, de Boric. Entonces, es preocupante, por eso le decía yo que es muy preocupante por parte de la vista de nosotros lo que se quiere instalar en nuestro territorio. Creo y con esto termino, creo que es importante el tema de educación con respecto a cómo nosotros tenemos esa mirada y obviamente entender nuestras políticas de la forma como nosotros desarrollamos o estamos viviendo acá. Y bueno, y solamente con esto sí que termino. Eh, también, ¿qué pasa con ese desconocimiento? Nosotros igual como comunidad, en este caso Toconao, hasta el mismo Consejo de Pueblo lo hace, es donde nosotros estamos constantemente en el territorio haciendo investigaciones con los científicos y científicas que quieren trabajar por este lado y que nos están ayudando. Entonces creo que es importante que nosotros, por lo menos en la comunidad de Toconao, junto a veces con el Consejo, hacemos trabajos de monitoreo, trabajos de investigación, trabajos de historia. Entonces todo eso se tiene que entender por parte también del Estado. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, quizás no se menciona, pero tú también estás haciendo un trabajo, Rudecindo, muy importante con la recuperación, ¿no? También de todo este despojo arqueológico, si se puede llamar, que se le hizo a tu pueblo en el territorio desde décadas y siglos, por supuesto. Y también cuando hemos estado en la quebrada de Soncor, por ejemplo, en algún minuto también lo hablamos, ¿no? Ir entendiendo la ocupación, la historia de la ocupación, pero también, digamos, esa ocupación o ese patrimonio, ¿no? También como herramienta para la protección del territorio, porque no solamente, si bien lo más importante en este momento, lo que está en el centro es el agua y la biodiversidad, hay incluso más que eso. Y yo eso creo que, bueno, quizás sería interesante incorporar acá, en realidad son más y quitando, digamos, a tomar no sabemos si habrá alguien de gobierno acá, pero, digamos, estamos siempre haciendo esto y todo lo que hacemos es abierto, es público, por supuesto. Eh,
Me caí, parece, perdón. Y estamos generando, bueno, el material y los antecedentes, los informes, el conocimiento, y agradecemos también, Rudecindo, que traigas eso acá, porque efectivamente desde los territorios también se está produciendo conocimiento, eh, digamos, que integra estas distintas disciplinas y estos distintas ciencias, sistemas de conocimiento. Para cerrar, a propósito de Irma nuevamente, Irma, para que también incorporemos también el análisis, porque esto probablemente nos va a empezar a tocar cada vez más, es un estándar creado por la minería. Ustedes pueden entrar a la página que de hecho comparte acá un representante de Irma que está en este espacio en este momento. La presidencia o digamos, la dirigencia de Irma la tiene nada más ni nada menos que Anglo American. Anglo American crea y, digamos, está detrás de estos estándares de minería responsable, digamos, partiendo por ahí. Esto genera problemas en los propios territorios, donde también IRMA o este tipo de iniciativas, digamos, entran, y al igual que mencionábamos anteriormente con las exploraciones, ya por su presencia generan conflictos, porque se empieza a dividir las organizaciones y las comunidades entre quienes de alguna manera aceptan o no aceptan, y generalmente genera una confusión, ya que la participación, insisto, tiene que estar o debiese estar en relación y en línea con las convenciones que mencionaba Rudecindo también. No puedes pasar por encima de eso. Y estos sistemas privados de participación, que son diseñados por y para la minería, de hecho vulneran el derecho a consulta y vulneran también el acuerdo de Escazú. Entonces, no solamente no ayudan, sino que también son problemáticos en sí. Y son no solamente una fuente de conflictividades, sino que probablemente van a generar y van a recibir también respuestas de resistencia, como de hecho ya la están recibiendo, porque Irma la hemos rechazado abiertamente, y también se le ha rechazado desde comunidades indígenas en Catamarca, por ejemplo, en Argentina, cuando han intentado hacer ingresos a los territorios en forma bastante intempestuosa, por así decirlo. Así que al enviado de Irma, digamos, el espacio es abierto, pero no es un espacio para promocionar este tipo de iniciativas generadas o creadas por y para la minería, ¿vale? Así que sabemos que usted es un trabajador de un espacio, digamos, institucional, pero por eso compartí también acá una declaración que publicamos, de hecho, recién ayer, de la Red Sea la Vida y No la Minería, en contra de los sistemas de certificación minera, al igual que contra cualquier tipo de certificación para las industrias extractivistas nocivas para los territorios. Muchas gracias entonces. Yo no sé si hay algún comentario final que quieran compartir, Rudecindo o Ingrid. Se nos fue el tiempo. Yo pensaba como dar la palabra también para que la gente preguntara a viva voz, pero parece que no alcanzó el tiempo. Sí, gracias, Adam. Sí, el respeto de la opinión también es respetar el espacio. A mí, Irma, y a nosotros, Irma nos ha dicho que nos respeta por años, pero no nos respeta los espacios. Así que, de verdad, gracias. Saludos también, Zulema. Sí, claro, nos acordamos muy bien del encuentro con el pueblo Coya en Maricunga, con mucho cariño. Siempre les llevamos, digamos, estamos también pensando siempre desde todos los salares, todos los humedales, todos los territorios. Por ahí va, digamos, nuestra línea siempre. Y a ver, no sé si alcanzo a leer, hablan de reciclaje. Sí, yo creo que podríamos tocar muchos de estos temas en futuras conversaciones, porque todos estos temas además se están trabajando mucho, especialmente, yo diría, hay muchas organizaciones que están dedicadas a preguntarse, por ejemplo, por el reciclaje, economía circular. eh, Quizás sin ánimos de entrar en ese análisis, es bastante difícil pensar que la minería se va a reducir por el reciclaje, porque la demanda es exponencial. Es muy difícil y es muy caro el reciclaje todavía. No hay legislaciones internacionales digamos, lo propicien. Entonces, pero son preguntas muy interesantes que no sé si, insisto, comentarios finales quieran hacer Ingrid, yo por ahí dejo. Agradecer la presencia, la participación, sobre todo activa,
y invitarles para encontrarnos en el próximo webinar, que va a ser la próxima semana, donde vamos a analizar sobre todo la línea de conservación de la propuesta. Va a ir por ahí, van a ir más por la conservación las preguntas, también incorporando, por supuesto, cómo se ve desde el territorio y desde los pueblos originarios la conservación, una conservación con participación, una conservación indígena, privada, qué es lo que se plantea. Así que nada, por mi parte lo dejo ahí. También agradecer a Nicole que coordinó con con Javiera, el webinar y que hicieron posible la conexión y la transmisión. Así que por ahí lo dejo, no sé, últimas palabras. Yo quiero, yo quiero agradecerles a todos por la oportunidad que tuve y mandarle un gran abrazo a Zulema Mancilla, que nos acogió tan bien en su casa y que me encantaría ir de nuevo otra vez por ahí. Sí, dale, Rulo, si quieres comentar algo y vamos cerrando contigo. Bueno, yo primero que nada también agradecer a todas las personas que estuvieron acá, a Javier, a Nicola, a Di Ramón, a Ingrid también, los que estuvieron presentes y los que están acá. Es solamente mencionar que el gobierno tiene que tener claro con quién se va a encontrar ahora. O sea, no hay no es una política indígena, o sea, perdón, una política del lidio que, como le dije, es muy clara. Eh, Creo que es importante que estos tipos de encuentros y trabajos se invisibilicen, no se invisibilicen, porque obviamente estamos frente a lo que es totalmente, y se viene hablando hace bastante tiempo, que es con respecto a la destrucción de los salarios. Eso es muy delicado, es muy importante tener ese conocimiento porque estamos hablando de que se está planificando lamentablemente la destrucción de los salarios. Y eso yo quiero hacer un llamado también a todas las organizaciones, a la misma gente del pueblo de Licarantay, a la gente del Consejo y toda esta gente, estas personas, perdón, que son actores principales dentro de Atacama. Entonces, cuando venga, si es que viene el señor Boix, ojalá no se siente solamente con el Consejo de Pueblos. El Estado se tiene que sentar con todos los actores y todas las actores, perdón, actrices, que estamos en el territorio. Y eso es importante. Entonces, ojalá que alguien de gobierno esté también escuchando esto. Creo que no solamente se tiene que sentar con el Consejo, sino que tiene que sentarse con la gente en Toconao, tiene que sentarse con la gente en Tulor, tiene que sentarse en todas partes, o sea, y para ver, hacer un trabajo, no un trabajo para destruir, como lo digo, sino para entender que nosotros como pueblo en Licarantay no queremos la destrucción de los salarios. Gracias, Ramón. A ustedes, vamos, los salarios son humedales. Sí a la vida, no a la minería. Vamos. Abrazos. Gracias. Chao, chao. No, Muchas gracias, hasta luego.